Hoy tenemos el gusto, vamos a platicar con el licenciado Pedro Miguel González. Él ha sido diputado de la República, es secretario general del Partido Revolucionario Democrático PRD, y una persona que además de tener el liderazgo suficiente, también hombre con criterio suficiente para emitir opiniones. Y la razón de ser de su participación aquí en Infoanálisis esta mañana es que él me envió unos twitters que había hecho públicos, pero claro, en 240 caracteres es muy difícil a poder explicar más ampliamente. Licenciado Pedro Miguel González, buenos días, bienvenido a Omega Estéreo y a Infoanálisis. No se le escucha. Ponga el audio, licenciado. Sí, muy buenos días. Gracias por la entrevista, don Guillermo, y saludos a todos los panelistas y también a la audiencia. Oiga, ayer el gobierno de Panamá, finalmente a través de la Autoridad Marítima de Panamá, de manera unánime, los directivos autorizaron a esta institución a certificar la vigencia por 25 años más del contrato de Panama Ports, de la concesión en los puertos de Cristóbal y de Balboa. Significa que nos vamos a llevar con este contrato hasta el año 2047. Eso ha generado muchas opiniones, pero me gustaría mucho en base a la opinión que usted emitió en su debido momento, y voy a dar lectura al mismo. Usted dice, aunque condiciones con que se renueva el contrato de Panama Ports Company mejoran las actuales, están muy lejos de lo que pudo haber sido para beneficio del país. Lamentable e indignante. Es una posición muy firme. Sería tan amable, licenciado González, de ampliarnos un poquito. Bueno, hay que retrotraer un poco la historia de este contrato de ley a sus orígenes. Cuando por primera vez Panamá concesionó los puertos que eran propiedades del Estado, los puertos que están en una posición privilegiada, ambos a la entrada del canal en el Atlántico y en el Pacífico, lo hizo bajo ciertas condiciones que fueron burladas posteriormente durante la administración de la presidenta Mireya Moscoso. Eran dos puertos operativos en funciones, no como los otros que operan en Panamá, que fueron construidos de la nada. Y el Estado panameño dejó de percibir por casi 20 años, porque esto ocurrió en 2002, por casi 20 años, o por más de 20 años, perdón, lo que pudo haber recibido. Yo he manejado algunas cifras, cifras fehacientes de lo que fue la actividad comercial de esta empresa en el año 2015. En el año 2015 esta empresa movió 3 millones de contenedores a un valor de $120 por contenedor. El ingreso bruto de la empresa fue de $360 millones solo ese año. Bajo las condiciones originales del contrato que fue burlado durante la administración de Mireya Moscoso, Panamá, aparte de las utilidades y aparte de las tasas que paga el Estado por movimiento de contenedor a la autoridad marítima, debió haberle solo ese año pagado $58 millones, $22 millones de un arrendamiento fijo y $36 millones por el 10% de los ingresos brutos, que fueron las condiciones que se eliminaron con aquella adenda ilegal e inconstitucional del gobierno de Mireya Moscoso. Hemos esperado pacientemente casi 20 años desde aquella situación. El próximo año se van a cumplir exactamente 20 años, en el 2022, que es cuando debe renovarse el contrato. Y lamentablemente no conseguimos que el Estado panameño ejerciera todo lo que pudo haber hecho para lograr una mejor negociación. O tampoco hicimos el audito que correspondía, porque sí, la Contraloría General de la República hizo un audito y lo publicitó hace 3 o 4 meses atrás. Igual la Autoridad Marítima hizo un audito, nos hemos enterado de ese audito ahora que se discutía en las últimas semanas si se renovaba o no el contrato. Y en ambos casos fueron auditos de cumplimiento. ¿De cumplimiento de qué? De las normas que fueron pactadas con las distintas modificaciones al contrato ley. Esta es una empresa que se las ha arreglado administración tras administración
para burlar el cumplimiento del contrato. Y me explico. Esta es una empresa que subcontrata a empresas filiales, como lo hacen los otros concesionarios del Estado, y reduce al mínimo las utilidades. Entonces pareciera que no hemos hecho todo lo que debimos haber hecho para poder conseguir o rescindir ese contrato bajo condiciones que demostraran que la empresa no cumplió con el contrato legal, o lograr una mejor negociación para los próximos 25 años. Es cierto que hay mejores condiciones ahora. Se está hablando de que nos van a pagar una utilidad mínima anual de $7 millones. Recordemos que en 24 años solo nos han pagado $8 millones de utilidad. Así que si usted lo ve desde ese punto de vista, hay un avance, un logro, pero es muy por debajo de lo que pudimos haber conseguido. Entonces tenemos un país en crisis económica, con un sistema de salud que requiere una inyección de recursos, un sistema educativo que requiere también una inyección por parte del Estado de recursos, y lo que es nuestro patrimonio lo hemos dejado a lo largo de las décadas en manos de transnacionales extranjeras que burlan la confianza del pueblo y de la nación panameña para su propio beneficio. Licenciado González, tengo un corte comercial. Al regreso vamos a ampliar eso, si estamos realmente defendiendo los mejores intereses del país en ocasiones como la recientemente ocurrida ayer. Así que vamos al corte comercial. Estamos escuchando al licenciado Pedro Miguel González, secretario general del PRD, aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Gracias, Rubén. Bueno, Pedro Miguel González, secretario general del PRD, lo hemos invitado producto de unos twitters que él publicó. Lo invitamos, él aceptó gustosamente hablarle al país en esta cadena nacional, porque dentro de otras cosas que señala usted en el tweet, el señor Pedro Miguel González dice: hubo tiempo suficiente para realizar el audito financiero que importantes sectores de la sociedad reclamamos, lo cual habría demostrado el timo a la nación. Y agrega en otro: seguiremos reclamando que Panamá logre los mayores beneficios de sus recursos naturales, como lo quiso Omar Torrijos, y las generaciones que lucharon por nuestra soberanía. Adelante, señor Pedro Miguel González. Sí, bueno, ese ser un poco reiterativo en lo que hemos venido planteando, en medio de la crisis que vivimos, luchamos los panameños, muchas generaciones de panameños durante casi un siglo por lograr no solo recuperar el canal, sino recuperar todos los beneficios de nuestra posición geográfica. Entre ellos está el desarrollo marítimo y portuario del país. Y en la práctica, lo que ha ocurrido en los primeros 25 años no es todo lo que pudiera ocurrir en beneficio del país. Y esperamos que en esta segunda etapa del contrato, o bien encontráramos otro concesionario más leal, o bien pudiéramos haber logrado mejores condiciones para los siguientes 25 años. Es importante que los panameños nos apropiemos de esas banderas en esta generación y en la futura, que logremos que realmente nuestros recursos naturales, entre ellos el desarrollo marítimo y portuario, sean para beneficio del país y no de transnacionales extranjeras solamente. Camila. Uno de los mayores cuestionamientos, más allá de las condiciones, ha sido el rol del Estado durante esta negociación, entre comillas, ya que ha habido declaraciones o posiciones por parte de la AMP que casi pareciera que fueran la posición de la misma empresa. O sea, no hemos visto a un Estado combativo que verdaderamente diga aquí se va a pelear por esto. Entonces, por ejemplo, la directora de puertos, la AMP, dijo esta mañana en un noticiero local que la ampliación del canal no favoreció a los puertos. Yo no entiendo eso, ¿cómo es posible que el Estado panameño presente esa posición? Entonces, ¿qué es lo que está fallando? ¿Es que el Estado no tiene interés en negociar ese contrato, o es que tuvimos malos negociadores que hicieron un contrato del cual el Estado ahora supuestamente no se podía escapar? O sea, tiene que ser una de las dos, porque no es que perdimos un arbitraje, no es que peleamos y al final perdimos un arbitraje, es que pareciera que no dimos la pelea. ¿Cuál considera usted que fue lo que ocurrió desde el punto de vista de negociación? Bueno, si yo estuviese en los zapatos del presidente de la República, yo estaría pensando realmente reemplazar ese equipo. Yo creo que se le ha dado la oportunidad durante estos 2 años a
una cantidad importante de jóvenes talentosos en el área privada, pero no necesariamente en el sector público. Y estamos a una semana exactamente de cumplir 2 años en la gestión de gobierno. Con este resultado, yo esperaría que haya cambios en el equipo de gobierno para el 1 de julio, porque con un equipo como este, jamás los panameños habríamos recuperado nuestra soberanía. Pero Miguel, hay que emular, ahora que estamos en el gobierno, y sobre todo con un gobierno que tiene la bandera, ondea la bandera del partido que fundó Marco Ríos. Lo que ha ocurrido, o sea, nosotros tenemos que emular lo que hizo aquella generación, y en este caso no lo hemos hecho. Y que sirva de precedente el rechazo que se puede dar a la situación, a la condición de los próximos 25 años, porque ya esto no va a la Asamblea, para que la Asamblea lo considere si lo aprueba o no lo aprueba. Ya eso pasó por la Asamblea en su momento, es una decisión de carácter administrativo, como tú lo dices, del Estado panameño, y quienes tenían que tomar la decisión ya la tomaron. Entonces, ahora lo que corresponde a lo que resta de esta administración y a las administraciones subsiguientes durante los próximos 25 años es hacer que la empresa cumpla el contrato, como no lo vinieron cumpliendo, y lograr, si no se hizo antes de esta negociación, con posterioridad, lograr el audito financiero que estoy seguro va a demostrar cómo han venido timando a la nación, como otros concesionarios del Estado en otras áreas del desarrollo nacional, cómo han venido timando a la nación durante casi 25 años. Es importante que esto, en el marco de la transparencia que debe prevalecer en todas las administraciones públicas de cara a la sociedad panameña, se conozca cómo fue que se manejaron estas inversiones, cuando ellos hablan de 1.700 millones de dólares que supuestamente invirtieron. Porque en otros casos se ha podido corroborar la doble facturación o los sobreprecios en la facturación. Y nosotros, aunque somos socios minoritarios en este caso, solo el 10%, el tener ese 10% y además el ser la contraparte en el contrato, nos da la autoridad desde las instituciones del Estado para solicitar los auditos que corresponden. Y aquí lo que hace falta es ese audito financiero. Ese audito financiero que pudiera demostrar cómo a esta empresa, Serviestivas, que lideriza el señor George Chang, con una mano peluda y larga, con los suficientes recursos para hacer lo que tuvo que hacer a lo largo de las distintas administraciones, ha venido recibiendo año tras año un contrato sobrevalorado. Y no solamente hablemos de Serviestivas, sino de otras decisiones de carácter administrativo que se tomaron a lo largo de los años. Eso es lo que, de eso adoleció el audito de Contraloría y el audito de la AMP. Y aunque no se haya hecho hasta ahora, yo creo que es importante que se haga y que todos los sectores de la sociedad exijamos que se haga ese audito financiero, ya no solo de cumplimiento de los parámetros establecidos en el contrato ley, sino un audito financiero que pueda revisar los detalles de todas las contrataciones y subcontrataciones de esta empresa. Pedro Miguel, primero, gracias por estas declaraciones tan claras y contundentes. Creo que no se puede ser más explícito en lo que puede estar pasando detrás de esto. Yo recuerdo una frase de la Revolución Mexicana que decía que no hay general que aguante un cañonazo de $100,000. Y recuerdo lo que decía en el cambio comercial para nosotros de un exministro de Comercio que me dijo que fue a reunirse con el entonces presidente de Panama Ports y él le dijo, mire, nosotros en este país hacemos lo que nos dé la gana. ¿Qué me quiere decir? Y pienso que lo han estado haciendo por todo el tiempo en la forma que podemos sospechar a través de las subsidiarias como la que tú mencionas. Nos han hecho eso. Y lo han hecho en un territorio que se recuperó producto de una lucha generacional, como fueron los puertos a la entrada y salida del canal. Pero hay otra parte del país que también fue muy querida para el fundador o líder inspirador del PRD, Omar Torrijos, que es la zona de Coclecito. Y ahí en esa zona, contigua al nuevo distrito de Omar Torrijos, hay una explotación minera cuyos beneficios son muy superiores incluso a lo que producen los puertos. Y estamos a punto de hacer algo parecido a lo que se acaba de hacer con Panama Ports. ¿Cuál sería la posición del PRD con respecto a una explotación minera cuyo contrato fue declarado inconstitucional
que no tiene un marco legal de legislación minera actualizado porque el que se creó fue derogado y el anterior fue derogado con él. ¿Y por qué tenemos que seguir haciendo contratos ley cuando nos damos cuenta que en cada negociación de contrato ley los que deben representar el interés de la nación juegan al otro equipo? Cuando debiéramos tener un sistema de regímenes universales en donde las empresas que quieren hacer alguna actividad en Panamá se adhieren a los términos generales y no están buscando prebendas particulares. ¿Cuál sería la posición del PRD? Sé que hagamos un cambio. Quisiera pedir que nos puedas responder esto luego del cambio. Licenciado Pedro Miguel González, disculpe, la respuesta la conoceremos, su posición, después del corte comercial, porque además a mí me causa grima, me incomoda el hecho de que quizás ese contrato que automáticamente se va renovando sin medir consecuencias. En un país serio, esta cosa hay que repensarla. Pero ahora regreso la respuesta del secretario general del PRD, Pedro Miguel González, aquí con nosotros en vivo en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, miren, esta mañana, antes que el licenciado Pedro Miguel González responda, hemos sumado a otro cuarto bate, como decimos nosotros en el léxico beisbolístico, otro cuarto bate. Pedro Miguel González evidentemente es un cuarto bate. Y ahora el doctor Guillermo Castro se suma también aquí a Infoanálisis. Pero doctor Castro, buen día. Muy buenos días. Permítame que el licenciado González tiene una respuesta que le formuló Milton. Estamos a las puertas de otro contrato de la nación, el caso de la minería, licenciado González. Sí, bueno, yo puedo hablar de lo que es la posición institucional del partido. Ah, muy bien. Porque nosotros aprobamos como línea política del partido en el Congreso extraordinario de marzo del 2018, antes de las elecciones primarias, antes del proceso electoral, un documento denominado Visión 2050, y dentro de ese documento se toca el tema portuario, el desarrollo marítimo y también el tema del desarrollo de la minería. Y lo hemos planteado públicamente en meses recientes, y es que, como ocurre con el caso de los puertos, el tema de la minería, que debe desarrollarse en condiciones de respeto a las normas de conservación del medio ambiente, de mitigación o de compensación del daño ambiental, por un lado, también debe ser para beneficio de la nación panameña. Y lo que viene ocurriendo con la explotación minera en Donoso y en Omar Torrijos, son los dos distritos donde está ubicada esta concesión, es otro timo a la nación. La empresa, el año pasado, según sus propios números, que habría que auditarlos para ver si es lo correcto, pero según sus propios números, la empresa en pandemia, en 2020, vendió 1.400 millones de dólares, de los cuales el Estado panameño recibió menos de 28 millones. Entonces, ya como lo dijo Milton, habiendo la Corte tomado una decisión definitiva, como lo es su fallo, que solo está pendiente de su ejecución, producto de un recurso de aclaración dilatado de casi 2 años y medio, o más de 2 años y medio de la Corte. Entonces, ya la Corte no puede echar para atrás, ese contrato se cayó, ese contrato es inconstitucional. Y el Estado panameño debe hacer una mejor negociación. ¿Pero cómo? ¿Bajo qué condiciones? Las que establece actualmente el Código Minero. Si hemos esperado 2 años y medio, lo que nosotros esperaríamos es que la comisión correspondiente en la Asamblea Nacional discuta una reforma al marco regulatorio de la explotación de la minería en Panamá, es decir, al Código Minero, y que bajo las nuevas condiciones, entonces el Estado panameño pueda lograr los beneficios que logran otros países de la región de esa actividad económica. Es tan grande la reserva que tiene ese distrito, para que ustedes tengan una idea, que hace año y tanto tenía un valor de alrededor de 200.000 millones de dólares cuando el cobre estaba a poco más de $2 por libra en el mercado internacional. Hoy supera $4.50 y el valor de esa concesión está por encima de los 400.000 millones de dólares. Si los panameños quisiéramos encontrar un mecanismo para poder apuntalar al Estado con recursos suficientes para
abordar la grave crisis financiera de nuestro sistema de pensiones en el Seguro Social, o para poder dar el salto a país desarrollado con un buen sistema de salud y un buen sistema de educación, requerimos apoyarnos en esos recursos. Entonces, lo que nosotros esperaríamos es que el Estado haga esto y que, producto de lo que acaba de ocurrir, para cerrar ya la pregunta, Milton, con este contrato actuemos de manera distinta, con lo que acaba de ocurrir con los contratos, actuemos de manera distinta y sí logremos, como lo hizo la generación de los años 70, los mejores beneficios para Panamá, lo más que se pueda conseguir para Panamá. Y no lo hemos visto en esta negociación con Panama Ports y esperamos verlo, sí, con el tema minero. Mira, doctor Castro, el licenciado Pedro Miguel González lleva en sus genes la sangre de un torrijista comprobado, como de su padre Gerardo González, con todo respeto y respetando la memoria, por supuesto. Pero él habla con mucho celo y con mucho tino, diría, acerca de una generación que aparentemente no se ha apropiado de esa herencia de defender lo que se logró décadas atrás. Y esto estamos hablando en cuanto al contrato de Panama Ports, porque las condiciones para Panamá no son del todo felices o ventajosas, y aparentemente se piensa repetir. Es probable con el contrato o la concesión de la minera Panamá. Usted viene de esa misma generación, doctor Guillermo Castro, usted la vivió también. ¿Cuál es su opinión, su evaluación acerca de lo que estamos viendo y viviendo en este momento con relación a estas dos concesiones, doctor Castro? Yo coincidiría con Pedro Miguel sin duda alguna. Yo lo había escuchado en su planteamiento de Panama Ports, que comparto, pero diría que estamos en una situación terrible porque Omar tenía una visión estratégica del desarrollo del país tal como era concebible en la década de 1970. Esa década, el tiempo histórico en que ese pensamiento tenía plena validez, ya pasó. Estamos en otro tiempo histórico y no tenemos una visión estratégica del desarrollo del país. No la tiene este gobierno, no la ha tenido ninguno de los gobiernos anteriores. Y el único que dio muestras de esa visión y de la necesidad de organizar el Estado en función del futuro fue Ernesto Pérez Valladares, cuya obra de reforma del Estado fue desmantelada inmediatamente por su sucesora. Ahora, fíjate, yo creo que aquí faltan elementos en el planteamiento del problema. La mayor riqueza de Panamá está en su biodiversidad. Eso ya no es una ventaja comparativa. Con el desastre ambiental global, esa es una ventaja competitiva. Eso está asociado, por supuesto, a la abundancia de agua y ambos están asociados a la riqueza de los ecosistemas panameños. De tomar la decisión que se está tomando y que sospecho que va a terminar siendo justificada de una manera u otra, ya ni siquiera significa conseguir dinero que necesitamos con urgencia hoy para ver qué hacemos pasado mañana cuando tengamos los problemas. No es pan para hoy y hambre para mañana. Es peor, es mendrugos para hoy y destrucción irreparable para mañana. Creo que se nos están yendo de las manos y uno pensaría que un gobierno que haya heredado el nivel de compromiso y la visión de estrategia de Omar Torrijos estaría planteándose más bien cómo mejorar, por ejemplo, la organización territorial del país, cómo garantizar la base de condiciones naturales indispensables para el funcionamiento del canal y cómo aprovechar, por ejemplo, nada más el nuevo puente sobre el canal en el Atlántico para introducir un corredor de agua dulce a Colón que permita hacer de Agua Dulce un puerto auxiliar del canal. Esos son planteamientos de un alcance muy distinto al de entregarle 25.000 hectáreas de una riqueza irreparable, que no puede ser sustituida
No es un problema de reforestar después, los ecosistemas no se reforestan, son el producto de una evolución de millones de años. Eso no tiene nombre, o sea, eso es realmente tirar el futuro por la borda. Tenemos una buena noticia, muy modesta por comparación con la danza de millones que hay en torno a estos temas. El Estado acaba de asignar una cantidad bastante limitada de recursos, pero muy importante, para crear 3 centros de investigación y de desarrollo desde Senacit. Uno en temas de tecnología de la información, otro en temas de biomedicina, otro en temas de agricultura protegida. El director de Senacit está demostrando a plenitud, y organismos de la sociedad civil como Ciencia en Panamá están demostrando a plenitud, que la ciencia debe ser una fuerza productiva de primer orden en el desarrollo del país, dentro de una visión estratégica como esta. Pero nosotros no estamos dándole prioridad a nada de largo plazo. Nosotros estamos en una carrera por ver cómo conseguimos dinero a corto plazo, sea obteniéndolo prestado, sea otorgando contratos como el que cuestiona Pedro Miguel, o cometiendo ecocidios como el que realmente se está planteando en relación a la minería metálica a cielo abierto en Panamá. Y encima tratamos de convertir esto en un ejercicio de denuncia y justificaciones. No es que hemos cometido 209 afectaciones ambientales, es que se identificaron 209 problemas que ya fueron atendidos. Eso no tiene pie ni cabeza, eso le falta el respeto a la opinión pública. Yo paro aquí porque esto me irrita tanto, como te das cuenta, que a veces no pienso con claridad, pero estamos empeñando nuestro futuro. Ese tipo de mendrugos de hoy va a ser una destrucción terrible para mañana, y nuestras posibilidades de desarrollo se irán estrechando cada vez más. Ya, Ese es mi componente. licenciado González, vamos a usar otro término. Estamos hipotecando el país. Vamos a decirlo de una manera más directa. A ver, conforme a los números, usted habló de números muy precisos. Estaba viendo que en el segundo periodo de vigencia, Panama Ports deberá pagar un mínimo de $7 millones en dividendos al año. 7 millones lo paga cualquier empresa transnacional en Panamá. ¿Cómo es posible que, teniendo el privilegio de tener la entrada y la salida del canal Atlántico y Pacífico, esta empresa, con lo que genera de ingresos, esté pagando esta cantidad de dinero, licenciado González? No, debo decirte, si ven los números de lo que te hablé, de lo que fue la actividad comercial de la empresa en 2015, y lo trasladaras al día de hoy, una empresa que tuviese una utilidad, por ejemplo, del 20% en su actividad, que es algo razonable, habría facturado alrededor de $70 millones de utilidades. Habría obtenido en el año 2015, con los números que te manejé, y $7 millones sería el 10% de lo que le correspondería. Sin embargo, creo que este es como una especie de concesión producto de la presión que se ejerció durante las últimas semanas para beneficio del país, en el sentido de que la empresa en 24 años solo le aportó al Estado panameño $8 millones en utilidades. Ahora cada año estaría aportando un mínimo de $7 millones. Es quizás uno de los mayores logros que tuvo la negociación, pero insisto, está muy lejos de ser lo que pudo haber sido si se hubiesen hecho los análisis correspondientes de este contrato ley. No, y no solo lo que podría haber sido, lo que fue, si ya mencionaron que en el contrato original eran 22 al año. Ese era arrendamiento, ese era arrendamiento 22 millones. Acá estamos hablando del 10% de las utilidades. Sí, vamos al corte comercial. Seguimos platicando con el licenciado Pedro Miguel González y el doctor Guillermo Castro aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, esta mañana estamos platicando con el licenciado Pedro Miguel González, secretario general del Partido Revolucionario Democrático PRD, y con el doctor Guillermo Castro. Ambos están analizando con nosotros el tema del contrato
o la concesión por 25 años más de manera automática a Panama Ports Company, y de cara a otra negociación también que tiene que ver con nuestros recursos naturales. Estamos hablando de la minería. Milton. Sí, yo estoy escuchando a Pedro Miguel y a Guillermo Castro, que son dos PRD de pura cepa. Que los estoy escuchando su análisis y parece que fueran dirigentes de la oposición. Pero resulta que el PRD está en gobierno. Entonces, ¿cómo hacemos para que documentos aprobados en Congreso en 2018, previo a la postulación y a la elección, de un partido que gana la elección, que tiene mayoría en la Asamblea Nacional, no se cumplen? Entonces, ¿para qué tenemos partidos políticos y para qué hay planes de gobierno y para qué hay proyectos históricos si eso es como si ustedes no estuvieran en el gobierno? Mira, en el PRD nosotros tomamos una decisión que obedece a distintos factores. No voy a recapitular ese tema, pero la decisión fue diferenciar el liderazgo institucional partidario del liderazgo gubernamental. Y se trata de que desde el partido pueda no solamente desarrollar las actividades de organización, de formación política, de elevar las capacidades de la organización en gobierno o en oposición, pero principalmente ahora que estamos en el gobierno, sino también poder adoptar posiciones de carácter crítico, de modo que pueda corregir rumbo. Ese es el propósito. Y por eso es importante. Mira, cuando tú estás en oposición, sientes la tentación de decir todo aquello que le es agradable al oído de quienes eligen a un gobierno en un momento determinado. Si tú quieres preservar tu credibilidad, tú tienes que ser consecuente, estando en gobierno, de lo que decías cuando eras oposición. No puedes actuar de otra manera. El doble estándar, el doble discurso, el decir una cosa en oposición y hacer otra cuando estás en el gobierno, es lo que te resta credibilidad, es lo que te resta capacidad de liderazgo y de convocatoria. Y en el caso particular nuestro, lo que defendemos es una postura institucional, no de Pedro Miguel González, aprobada como línea política de la máxima instancia de dirección del partido, que es su Congreso Nacional, que está plasmada en un documento conocido como la Visión 2050. Y cada vez que en algún momento determinado, Milton, se toca un tema y en la gestión de gobierno, por el pragmatismo o por decisiones coyunturales, hay una desviación, nos corresponde a nosotros actuar como estamos actuando. No es otra la razón por la cual estamos planteando. Ahora bien, sí genera una gran preocupación. Sí, mira, en el partido. lo que te quiero decir es que... Sí genera una gran preocupación, Milton, si me permite terminar la idea. Sí, claro. En el partido, de que cuando se toman decisiones, incluso a contrapelo de lo que son los postulados o los planteamientos del partido, quien paga el precio de la organización política. Y en el caso particular nuestro es lo que está ocurriendo. O sea, si hay algún nivel de desgaste producto de la pandemia o de decisiones equivocadas durante la gestión del gobierno, el precio político lo está pagando la organización política. Pero mi comentario era que las señales que se están dando, en lugar de que el gobierno vaya a cambiar su conducta y adecuarse a sus compromisos partidistas de plataforma, lo que quieren es cambiarte a ti. Entonces, en lugar de que el gobierno va a cambiar hacia la línea del PRD, al PRD le van a cambiar la línea y te van a sacar a ti. Eso es lo que se ve. Bueno, ese es un análisis muy particular tuyo. Yo creo que lo comparto. Además, eres un tipo agudo. Mira, sí, o sea, las diferencias no son de personas, son diferencias de carácter conceptual, las que pudieran existir. Y es importante porque, contrario te decía, y lo he dicho en otras ocasiones, a lo que ha ocurrido en el pasado, Guillermo Castro habla hace un rato de la gestión del doctor Pérez Valladares, que fue una gestión en una realidad distinta a la que vivimos ahora, en la etapa post-invasión, ya con la política económica del país comprometida desde la administración del presidente Endara con los organismos financieros internacionales, que reestructuró el modelo económico del país. Para poder hacer eso, no creas que no hubo debate y resistencia en el PRD, la hubo, pero la institución operó, fue consultada,
el talento del partido se impuso y finalmente se encontró un mecanismo distinto al modelo que se había aplicado en los países que durante la década de los 80, también presionados por los organismos financieros internacionales, impulsaron estos ajustes estructurales. Aquí en Panamá fue diferente ese proceso de reestructuración económica, pero se hizo en coordinación con la organización política y con todo el talento del partido aportando, desde el liderazgo del partido y del liderazgo del gobierno. Ocurrió algo parecido durante la administración de Martín Torrijos cuando abordamos temas estratégicos del país como la finanza del seguro social, la crisis financiera del Estado panameño, el proyecto de ampliación del canal. Ahora no está ocurriendo eso y te voy a ser sincero, yo soy una persona positiva. Yo creo que a partir de la próxima semana pudieran cambiar esas condiciones y pudiéramos empezar a tener un gobierno que escuche un poco más lo que plantea la institución, producto de lo que ocurrirá en la Asamblea Nacional. Y es que tendremos una mejor articulación entre la conducción del partido y la bancada de diputados. Yo creo que se pueden generar los contrapesos necesarios que lleven al gobierno a entenderse más con las estructuras del partido y podamos gobernar durante los últimos 3 años de una mejor manera de lo que lo hemos hecho durante los 2 primeros. Camila. Doctor Castro, ¿cuál es su lectura un poco de algunos argumentos que ha planteado el señor Pedro Miguel González? Y me parece ver que, en efecto, y reiteraría esto, quizá por su experiencia de trabajo con el general Torrijos, Ernesto Pérez Valladares se planteó un proyecto de país. Los demás se han limitado a atender problemas cuando van emergiendo. Yo me inscribí alguna vez en el PRD, pero no tengo una vida de partido, ni veo razones, no veo espacio para tenerla tampoco. Esto es una decisión entre líderes políticos que se reúnen y anuncian cosas en la mañana siguiente y tal. No hay participación ciudadana. Y en ese, imagino que tampoco en ningún otro de los partidos actualmente existentes. Creo que lo que Pedro describe es parte de una crisis que afecta al sistema político en su conjunto. Ningún partido que llegue ahí va a tener la capacidad de hacer lo que él plantea. Y yo, bueno, me atengo a su experiencia y a su dominio de temas que yo ignoro para esperar a ver, por lo menos, no decir de antemano que no va a funcionar. Lo que yo sí quisiera enfatizar, Camila, es que el país no es una empresa inmobiliaria. No es un problema de si se hipoteca o no se hipoteca. Es un problema de obtener los recursos necesarios para ¿qué? Para el desarrollo del país, y llamémoslo de esa manera. Pero es un país que invierte, decía Rodrigo Noriega, 5 centavos de dólar en el interior, para llamarlo de alguna manera, por cada dólar que invierte en la región interoceánica. Entonces, ni siquiera tenemos un plan de desarrollo de la periferia de los enclaves que hipotecamos. Ni siquiera tenemos eso. Nos discutimos que si son 4 millones, 7 millones, y tenemos una ciudad de dormitorio enorme del lado de allá, esperando que algún día terminemos de hacer lo que hay que hacer para que esa gente tenga una vía de metro que ojalá llegara a La Chorrera. Entonces, las soluciones a los problemas del país se postergan los problemas estratégicos del desarrollo se postergan una y otra vez, mientras vamos negociando pequeños alquileres, pequeños a escala nacional, por supuesto. Si estamos hablando de hipotecar, lo que estamos hipotecando es el futuro de esa comunidad humana a la que llamamos Panamá. Oiga, pero, un minuto, una reflexión final, señor Pérez. Yo tengo un corte comercial, ya tengo que acabar el programa, sobre la posibilidad de que Panamá mejore las condiciones en cuanto a los privilegios que nos ha donado gratuitamente la naturaleza, la posición geográfica, etc. ¿Cómo podemos hacer para que haya mayor conciencia de sacar mayor rédito o beneficio para el país, no para terceros? Involucrando a la población
en el problema. Estamos invirtiendo un montón de tiempo y esfuerzo en una discusión que a mí me parece más o menos inútil, porque no creo que va a funcionar, de constituyente paralela, constituyente originaria, pero no está, en la cual la población no está involucrada realmente. Firmarán o no firmarán, quizá lleguen o no lleguen, pero no estamos hablando de la planificación del futuro del país, de la discusión comunidad por comunidad sobre sus expectativas de futuro, de la consulta a la intelectualidad panameña y a los científicos panameños sobre los límites para el desarrollo, para el crecimiento económico en Panamá en las actuales circunstancias y las ventajas comparativas que habría que hacer competitivas. Este país está lleno de talento, pero ese talento ha sido sistemáticamente excluido de toda discusión sobre el futuro, que han quedado reservadas en cúpulas partidarias. Ese me parece un buen cierre. Yo quiero invitarlos, de repente la próxima semana, si bien tienen, continuar esto, porque creo que se han realizado importantes aportes. Lamentablemente el tiempo es un tirano, así que tengo que despedir el programa. No se vayan, que viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo. Nuestro sentido de agradecimiento al licenciado Pedro Miguel González y al doctor Guillermo Castro por su generosidad y por su impronta en cuanto a crear conciencia en nuestro país. Si es que queremos a Panamá, defendamos al país.